Hay series que nacen con una premisa potente, y hay otras que además logran convertir esa premisa en una experiencia emocional colectiva. El Fugitivo es una de ellas. Estrenada en 1963, esta serie no solo atrapó a millones de espectadores semana tras semana, sino que instaló una pregunta obsesiva en la mente del público. ¿Qué harías tú si fueras inocente y nadie te creyera? Esa pregunta, simple y devastadora, es el motor que convirtió a El Fugitivo en una de las series más recordadas y emocionalmente intensas de la televisión clásica. La historia comienza con una injusticia absoluta. El doctor Richard Kimble, un hombre respetable, tranquilo, dedicado a salvar vidas, es acusado del asesinato de su esposa. El juicio es rápido, frío, casi impersonal. Kimble es condenado a muerte. Pero el destino interviene de forma abrupta, el tren que lo transporta sufre un accidente, y en medio del caos, Kimble logra escapar. A partir de ese momento, su vida se transforma en una huida constante, no solo de la ley, sino del olvido y de la resignación. Desde el primer episodio, la serie deja claro que no se trata simplemente de persecuciones. El Fugitivo es, ante todo, una historia sobre la dignidad frente a la injusticia. Kimble no huye para salvarse únicamente, huye para demostrar su inocencia, para encontrar al verdadero culpable, ese misterioso hombre manco que se convierte en una obsesión tanto para él como para el espectador. Esa búsqueda no es solo externa, es moral. Kimble podría esconderse y desaparecer, pero se niega a hacerlo. Necesita limpiar su nombre. Uno de los grandes aciertos de la serie es la forma en que estructura su narrativa. Cada episodio presenta una nueva ciudad, un nuevo trabajo, nuevas personas. Kimble adopta identidades distintas, pero nunca pierde su esencia. Es un médico, y aunque vive perseguido, no puede evitar ayudar cuando alguien lo necesita. Esa decisión constante de hacer lo correcto, incluso cuando nadie lo recompensa, construye un protagonista profundamente humano y admirable. Aquí aparece uno de los datos curiosos más significativos. La serie se convirtió en un fenómeno precisamente porque no glorificaba la huida, sino la integridad. Kimble no es un héroe invencible. Es cansado, vulnerable, solitario. Comete errores. Duda. Pero nunca traiciona sus principios. Esa coherencia moral fue una de las claves que hizo que el público conectara emocionalmente con él durante 4 temporadas. El personaje del teniente Gerard, encargado de capturar a Kimble, añade una capa fascinante a la serie. No es un villano tradicional. Es un hombre de la ley, profesional, metódico, incluso honorable. Gerard no odia a Kimble, pero tampoco se permite dudar de la condena. Su famosa frase, en la que deja claro que no le importa si Kimble es inocente o culpable, solo que debe cumplir la ley, resume uno de los conflictos centrales de la serie, la tensión entre justicia y legalidad. Esa relación entre perseguidor y perseguido es uno de los grandes logros dramáticos de El Fugitivo. No es una lucha simplista entre el bien y el mal. Es un choque entre dos visiones del mundo. Kimble representa la justicia moral, Gerard, el orden institucional. Ambos están convencidos de tener razón, y esa convicción hace que cada encuentro sea tenso, contenido, profundamente humano. Desde el punto de vista nostálgico, la serie captura como pocas el espíritu de la televisión de los años 60. Episodios largos, ritmo pausado, historias que se tomaban su tiempo para desarrollarse. No había prisas por llegar al clímax. El drama se construía a base de decisiones, silencios, miradas. Cada episodio era casi una pequeña película, con un inicio, un conflicto y una despedida que dejaba huella. Otro dato curioso es que El Fugitivo fue una de las primeras series en utilizar de forma sistemática la estructura del viajero solitario. Kimble llega a un lugar, se involucra con personas comunes que tienen sus propios problemas, ayuda cuando puede y luego debe marcharse antes de ser descubierto. Esa estructura permitía que la serie hablara de muchos temas distintos: injusticias sociales, pobreza, abuso de poder, soledad, redención. Todo filtrado a través de la mirada de un hombre que nunca puede quedarse. La música también juega un papel fundamental en la identidad de la serie. El tema principal, con su tono melancólico y urgente, refuerza la sensación de persecución constante. No es una música heroica, es una música triste, casi resignada, que acompaña el peso emocional de Kimble. Cada nota parece decir lo mismo: no hay descanso, no hay hogar, solo el siguiente paso. A nivel de producción, la serie destacó por su realismo. Se rodaba en exteriores, en ciudades reales, con escenarios cotidianos. No había decorados artificiales ni mundos idealizados.
Esa elección hacía que la historia se sintiera cercana, posible. El espectador podía imaginar que algo así podría ocurrirle a cualquiera. Esa cercanía es una de las razones por las que la serie sigue funcionando hoy. Otro aspecto poco comentado es cómo El Fugitivo trataba el tema del anonimato. Kimble cambia de nombre, de trabajo, de entorno, pero nunca puede ser completamente invisible. Siempre hay alguien que lo observa, que sospecha, que hace preguntas. Esa sensación de no poder bajar la guardia nunca crea una tensión constante que atraviesa toda la serie. El espectador comparte esa ansiedad, ese miedo a ser reconocido. La figura del hombre manco, aunque aparece poco, es un elemento narrativo muy poderoso. Su ausencia constante lo vuelve casi mítico. Es más una idea que un personaje, una sombra que impulsa a Kimble a seguir adelante. Cada pista, cada rumor, cada posible encuentro mantiene viva la esperanza de que la verdad saldrá a la luz. Esa esperanza es lo que sostiene al protagonista y al espectador. Desde un punto de vista más profundo, El Fugitivo habla del precio de la verdad. Kimble podría rendirse, aceptar su destino, pero eso significaría aceptar una mentira. La serie insiste en que vivir con una mentira impuesta es una forma de muerte. Por eso la huida no es cobardía, sino resistencia. Esa idea, tan poderosa, resonó profundamente en una época marcada por cambios sociales, desconfianza institucional y búsqueda de justicia. La serie también destacó por su final, algo muy poco común en la televisión de la época. No se alargó indefinidamente. Tuvo un cierre claro, esperado, emocionalmente devastador y catártico. Pero incluso antes de llegar ahí, cada episodio construía una pequeña despedida, un adiós constante. Kimble nunca puede quedarse. Y esa repetición del adiós crea una melancolía acumulativa que define el tono de toda la serie. En esta primera parte, queda claro que El Fugitivo no es solo una serie de persecuciones. Es una historia sobre la perseverancia, la integridad y la soledad del inocente. Una serie que entendió que el verdadero suspense no está solo en si el protagonista será capturado, sino en cuánto tiempo puede resistir sin perderse a sí mismo. Para una audiencia que conecta con la nostalgia del cine y la televisión clásicos, El Fugitivo representa una forma de narrar que confiaba plenamente en la emoción humana. Sin artificios innecesarios, sin giros vacíos. Solo una pregunta insistente que se repetía semana tras semana: ¿qué harías tú si supieras que la verdad está de tu lado, pero el mundo entero parece estar en tu contra? A medida que El Fugitivo avanza en su desarrollo, la serie demuestra que su verdadera fuerza no está solo en la persecución constante, sino en la humanidad silenciosa que se construye episodio tras episodio. En esta segunda parte, la historia deja aún más claro que Richard Kimble no es simplemente un hombre que huye, sino un observador involuntario de la vida americana de los años 60, un testigo errante de pequeñas tragedias cotidianas que rara vez ocupaban el centro de la televisión de su tiempo. Cada nuevo destino al que llega Kimble funciona como un microcosmos. Granjas aisladas, fábricas, hospitales rurales, pueblos olvidados, barrios humildes. La serie aprovecha su condición de viajero forzado para retratar una América lejos del brillo idealizado. Personas cansadas, familias rotas, trabajadores explotados, jóvenes sin futuro claro. Kimble no puede quedarse, pero tampoco puede mirar hacia otro lado. Y ahí es donde la serie se vuelve profundamente emocional. Uno de los datos más interesantes es que muchos episodios estaban construidos deliberadamente para que Kimble fuera casi un personaje secundario durante buena parte de la trama. El foco se ponía en los conflictos de las personas que encontraba en su camino. Él entraba en sus vidas de forma discreta, ayudaba a resolver una crisis, ofrecía una palabra honesta, una intervención médica, un acto de valentía, y luego desaparecía. Esa estructura convertía a Kimble en una especie de conciencia moral itinerante. Este enfoque narrativo fue una de las razones por las que la serie conectó tan profundamente con el público adulto. No se trataba solo de ver si Kimble escaparía una vez más, sino de descubrir qué historia humana se contaría esa semana. Muchas veces, el episodio terminaba con una resolución agridulce, el problema se resolvía, pero Kimble debía marcharse sin reconocimiento, sin agradecimientos públicos, sin recompensa. Esa invisibilidad reforzaba la sensación de sacrificio constante. Otro aspecto poco comentado es cómo El Fugitivo aborda la soledad masculina de una forma muy adelantada a su tiempo. Kimble no tiene a nadie con quien compartir su carga. No hay aliados permanentes, no hay romances duraderos, no hay vínculos estables. Cada conexión que crea está condenada a romperse. La serie no romantiza esa soledad, la muestra como un peso real, acumulativo,
que se nota en el rostro y en los silencios del protagonista. David Hansen, el actor que interpretó a Kimble, aportó una contención emocional clave para el éxito de la serie. Su actuación es sobria, casi minimalista. No hay grandes explosiones de rabia ni discursos grandilocuentes. Todo está en la mirada cansada, en la postura encorvada, en la forma de hablar medida. Esa elección interpretativa ayudó a que el personaje se sintiera auténtico, cercano, profundamente humano. Un dato curioso es que la serie rara vez mostraba a Kimble durmiendo o descansando. Casi siempre lo vemos trabajando, caminando, huyendo, ayudando. Esa ausencia de reposo refuerza inconscientemente la idea de que su vida está suspendida, en pausa. No hay futuro ni pasado, solo un presente continuo. El espectador, sin darse cuenta, empieza a sentir ese agotamiento acumulado. La figura del teniente Gerard sigue ganando profundidad en esta etapa. Aunque aparece menos que Kimble, su presencia se siente constantemente. Gerard es persistente, metódico, implacable, pero no cruel. La serie se cuida mucho de no convertirlo en un villano plano. Su obsesión no es personal, es profesional. Y eso lo hace más inquietante. No persigue a Kimble por odio, sino por deber. Esa frialdad lo convierte en una fuerza inevitable, casi abstracta. Un detalle muy significativo es que Gerard rara vez se equivoca en su intuición. Suele llegar tarde, pero casi siempre está cerca. Eso crea una tensión constante, porque el espectador sabe que el margen de error de Kimble es mínimo. Un gesto, una palabra mal dicha, una ayuda ofrecida en el momento equivocado, cualquier cosa puede delatarlo. Esa fragilidad es uno de los grandes motores del suspense de la serie. Desde el punto de vista de curiosidades, El Fugitivo fue pionera en mostrar protagonistas moralmente constantes en un entorno cambiante. Kimble no evoluciona en el sentido tradicional. No se vuelve más duro ni más cínico. Sigue siendo esencialmente el mismo hombre desde el primer episodio. Y eso es una elección narrativa muy consciente. La serie sugiere que, en un mundo injusto, cambiar demasiado puede significar perderse. La relación entre Kimble y las personas que conoce suele estar marcada por la confianza silenciosa. A menudo, alguien intuye que él oculta algo, pero decide no preguntar. Ese pacto tácito entre desconocidos es uno de los elementos más bellos de la serie. Refleja una época en la que la empatía tenía espacio en la narrativa televisiva. No todo debía explicarse, a veces bastaba con entender. La serie también explora con delicadeza el tema del fracaso institucional. No hay grandes discursos políticos, pero el mensaje está ahí. Un sistema capaz de condenar a un inocente, de perseguirlo sin cuestionarse, de ignorar pruebas incómodas, es un sistema fallido. El Fugitivo no grita esta crítica, la susurra durante 4 temporadas, y por eso resulta tan efectiva. Otro elemento que refuerza la nostalgia es el ritmo narrativo. Hoy, muchas historias avanzarían en 10 minutos lo que El Fugitivo desarrollaba en 1 hora. Y, sin embargo, nunca se siente lento. Cada escena tiene un propósito emocional. Cada conversación construye carácter. Esa paciencia narrativa es una de las grandes virtudes de la serie y una de las razones por las que sigue siendo apreciada por audiencias adultas. La serie también destaca por su uso del paisaje como reflejo emocional. Carreteras interminables, estaciones de tren, moteles anónimos, fábricas grises. Todo contribuye a esa sensación de tránsito perpetuo. Kimble nunca pertenece al lugar donde está. Siempre es un visitante temporal, alguien que no deja huella visible. Esa estética del movimiento constante refuerza la melancolía que define a la serie. Un detalle que muchos fans recuerdan con especial cariño es cómo El Fugitivo evitaba soluciones fáciles. No todos los episodios terminan con una victoria clara. A veces, Kimble ayuda, y aún así alguien pierde. A veces, la injusticia no se corrige del todo. Esa honestidad narrativa es una de las razones por las que la serie se siente adulta y respetuosa con su audiencia. En esta segunda parte, queda claro que El Fugitivo no es solo la historia de un hombre perseguido, sino un retrato sensible de una sociedad llena de grietas. Cada episodio añade una capa más a ese retrato, mostrando que la injusticia no es un hecho aislado, sino una posibilidad constante cuando el sistema deja de escuchar. Para el espectador, la experiencia se vuelve acumulativa. No se trata de recordar un episodio concreto, sino de sentir el peso de todos ellos juntos. La fatiga de Kimble se convierte en la fatiga del espectador. Su esperanza persistente se convierte en la nuestra. Y esa identificación emocional es el mayor logro de la serie. El Fugitivo demuestra, en esta etapa,
que el suspense más poderoso no nace de la acción frenética, sino de la empatía. De saber que cada vez que Kimble cruza una frontera, no solo deja atrás un lugar, sino una vida que nunca podrá recuperar. Esa pérdida constante, silenciosa, es lo que convierte a la serie en una experiencia profundamente nostálgica y humana. Aquí, la huida deja de ser el centro y se convierte en el marco. A medida que el fugitivo se acerca a su madurez narrativa, la serie empieza a revelar algo aún más profundo que la persecución y la injusticia, el desgaste psicológico de vivir sin descanso, sin raíces y sin certezas. En esta tercera parte, la huida deja de ser solo un movimiento físico y se convierte en una condición permanente del alma. Richard Kimble ya no corre únicamente para salvar su vida, corre para no perderse a sí mismo. Uno de los aspectos más poderosos de esta etapa es cómo la serie muestra el cansancio acumulado. No es un cansancio explícito, sino silencioso. Está en la forma en que Kimble observa antes de hablar, en cómo mide cada palabra, en cómo duda antes de ayudar por miedo a exponerse, y aún así termina ayudando. Esa contradicción constante es el corazón emocional de la serie. Sabe que cada buena acción puede costarle la libertad, pero también sabe que dejar de hacerla sería una derrota mayor. La serie se vuelve aquí más introspectiva. Los episodios no solo plantean problemas externos, sino conflictos morales internos. Kimble se enfrenta a dilemas sin solución perfecta: salvar a alguien y arriesgar su captura, o pasar de largo y cargar con la culpa. No hay decisiones fáciles, y la serie no las presenta como tales. Esa honestidad narrativa es una de las razones por las que El fugitivo sigue resonando con tanta fuerza en el público adulto. Un dato curioso que muchos desconocen es que, en esta etapa, los guiones fueron deliberadamente diseñados para romper cualquier sensación de rutina. Aunque la estructura básica se mantiene, los conflictos se vuelven más complejos, más ambiguos. No siempre hay un villano claro, ni una víctima inocente absoluta. A veces, Kimble ayuda a personas que también han cometido errores graves. La serie entiende que la vida real rara vez ofrece divisiones simples. El paso del tiempo dentro de la serie es otro elemento fascinante. Aunque no se marca de forma explícita, el espectador siente que los meses, incluso los años, pesan sobre Kimble. No hay celebraciones, no hay fechas especiales, no hay hitos personales. Todo se diluye en una continuidad agotadora. Esa ausencia de tiempo personal refuerza la idea de una vida suspendida, congelada hasta que la verdad salga a la luz. La figura del teniente Gerard adquiere aquí una dimensión casi trágica. Su persecución se vuelve obsesiva, pero no triunfal. Cada vez que se acerca a Kimble, algo lo frustra: una pista que se enfría, un testigo que calla, un error mínimo. Gerard no es derrotado, pero tampoco vence. Está atrapado en su propio papel, igual que Kimble está atrapado en el suyo. Ambos son prisioneros de una decisión tomada tiempo atrás. Un aspecto muy interesante es cómo la serie comienza a sugerir que Gerard, en el fondo, intuye la inocencia de Kimble, aunque nunca lo admita. Hay miradas, silencios, gestos contenidos que insinúan una duda reprimida. Pero esa duda nunca se convierte en acción, porque hacerlo significaría cuestionar todo en lo que cree. Esa tensión interna convierte a Gerard en algo más que un perseguidor, lo convierte en un reflejo oscuro del propio Kimble. Desde el punto de vista nostálgico, esta etapa de la serie conecta con una televisión que se atrevía a confiar en el subtexto. No todo se decía, no todo se explicaba. El espectador debía leer entre líneas, interpretar silencios, completar huecos emocionales. Esa participación activa hacía que la experiencia fuera más intensa y memorable. No se trataba de consumir una historia, sino de convivir con ella. Otro dato curioso es que muchos episodios de esta fase fueron recordados no por su acción, sino por sus finales abiertos. Kimble se marcha, alguien queda atrás, una vida continúa, pero nada se cierra del todo. Esa sensación de inacabado no es frustrante, es coherente. Refleja la realidad de alguien que nunca puede ver las consecuencias completas de sus actos, porque siempre debe seguir adelante. La serie también profundiza en el tema de la confianza entre desconocidos. Kimble depende constantemente de la bondad ajena, pero nunca puede permitirse confiar del todo. Esa tensión crea relaciones breves pero intensas, donde una mirada o un gesto dicen más que cualquier confesión. A menudo, las personas que lo ayudan no conocen su historia completa, pero intuyen su honestidad. Esa intuición humana es uno de los pilares emocionales de la serie. En esta etapa, El fugitivo se convierte casi en una colección de historias sobre la compasión en tiempos difíciles. Kimble no cambia el mundo, pero cambia momentos. No corrige el sistema,
pero alivia vidas concretas. Esa escala humana es clave para entender el impacto duradero de la serie. No promete grandes revoluciones, sino pequeños actos de justicia. La música sigue acompañando este tono con una melancolía constante. No subraya la acción, sino el estado emocional. Cada vez que el tema aparece, recuerda al espectador que no hay tregua. Incluso en los momentos de calma, la huida está presente como una sombra. Esa coherencia sonora refuerza la identidad de la serie y su carga nostálgica. Otro elemento que se intensifica es la sensación de anonimato forzado. Kimble puede salvar vidas, pero no puede recibir reconocimiento. Puede ser esencial, pero no visible. Esa invisibilidad no es heroica, es dolorosa. La serie muestra con honestidad el precio de hacer lo correcto cuando nadie puede saberlo. Esa idea conecta profundamente con una audiencia madura, que entiende que muchas de las decisiones más importantes de la vida ocurren sin aplausos. A nivel narrativo, la serie se permite episodios más lentos, más contemplativos. No teme al silencio ni a la pausa. Esa elección refuerza la sensación de tiempo real, de vida vivida. Kimble no vive aventuras extraordinarias, vive días difíciles. Y esa normalidad forzada es lo que hace que cada pequeño gesto tenga tanto peso. El retrato de la América que aparece en estos episodios es especialmente valioso. No es una postal idealizada, sino un mosaico de problemas reales: desigualdad, abuso de poder, corrupción local, soledad. Kimble se mueve por ese paisaje como un testigo silencioso, alguien que ve demasiado pero no puede quedarse a luchar en un solo frente. Esa impotencia parcial es una de las emociones más constantes de la serie. En esta tercera parte, el espectador ya no se pregunta tanto cuándo terminará la huida, sino cuánto puede soportar una persona sin romperse. Y la respuesta que ofrece la serie es tan dura como inspiradora: se puede soportar mucho, siempre que se mantenga un propósito. Para Kimble, ese propósito es la verdad. No como idea abstracta, sino como necesidad vital. La nostalgia que despierta el fugitivo en esta etapa no es solo por su estilo o su época, sino por su ética narrativa. Una ética que creía que el drama más poderoso no necesitaba artificios, solo honestidad emocional. Una televisión que se tomaba en serio a sus personajes y a su público. Esta parte consolida al fugitivo como algo más que una serie de persecución. La convierte en un retrato profundo de la resistencia silenciosa, de la integridad mantenida contra todo pronóstico. Y esa resistencia, tan humana y tan frágil, es lo que hace que la historia siga viva en la memoria colectiva. Aquí, la huida ya no es solo física. Es existencial. Kimble no corre solo para escapar de la ley, sino para preservar la idea de quién es. Y mientras siga haciendo eso, la serie deja claro que, aunque esté solo, no está derrotado. En el tramo final de El Fugitivo, la serie alcanza una profundidad emocional y narrativa que pocas producciones de su época se atrevieron a explorar. Ya no se trata solo de persecuciones, identidades falsas o huidas in extremis. Lo que está en juego ahora es algo mucho más íntimo y devastador: la posibilidad real de que la verdad nunca llegue a tiempo. Y esa amenaza silenciosa pesa sobre cada episodio, sobre cada decisión de Richard Kimble, y también sobre el espectador. A estas alturas, la serie ha construido una relación muy especial con su audiencia. El público ya no observa a Kimble desde fuera, camina con él. Comparte su cansancio, su esperanza frágil, su determinación obstinada. Cada nuevo episodio se vive con una mezcla de ansiedad y resignación. Sabemos que Kimble volverá a escapar, pero también sabemos que el precio emocional sigue acumulándose. La pregunta deja de ser ¿lo atraparán?, y pasa a ser ¿cuánto más puede resistir así una persona? Uno de los aspectos más notables de esta última etapa es cómo la serie no suaviza el desgaste psicológico del protagonista. Kimble sigue siendo íntegro, pero ya no es ingenuo. Ha aprendido a desconfiar, a medir cada gesto, a anticipar el peligro. Sin embargo, esa cautela nunca se convierte en frialdad. Sigue ayudando, sigue implicándose, sigue arriesgándose por los demás. Esa coherencia moral, mantenida durante tanto tiempo, es lo que convierte al personaje en algo más que un héroe televisivo, lo convierte en un referente ético. El espectador también percibe que el mundo alrededor de Kimble empieza a cerrarse. Las casualidades favorables son cada vez más escasas. Los errores se pagan más caros. La sombra del teniente Gerard se vuelve más constante, más cercana. No es solo un perseguidor, es una presencia que ya forma parte de la vida de Kimble, casi como una fuerza natural imposible de evitar. Esa inevitabilidad añade una tensión muy particular, no explosiva,
sino lenta y asfixiante. En esta fase final, Gerard se muestra más humano que nunca. Sigue siendo inflexible, pero ya no es indiferente. Hay momentos en los que parece intuir que la historia no es tan simple como le dijeron. Sin embargo, su identidad está tan ligada a su papel que cuestionarlo significaría desmoronarse. La serie no lo absuelve ni lo condena, lo muestra atrapado en su propia lógica. Y esa simetría entre perseguidor y perseguido refuerza uno de los mensajes centrales de El Fugitivo: el sistema puede atrapar a todos, incluso a quienes creen controlarlo. Otro elemento clave del final es cómo la serie prepara emocionalmente al espectador sin recurrir a grandes anuncios. No hay música grandilocuente ni avisos evidentes. La sensación de desenlace llega de forma intuitiva, casi inconsciente. Cada episodio parece un poco más cargado de significado. Cada decisión parece definitiva. La serie confía plenamente en que su audiencia sabrá leer esas señales, y esa confianza es una muestra de respeto poco habitual. El tema del hombre manco, presente desde el inicio como una obsesión casi fantasmal, adquiere aquí un peso definitivo. Ya no es solo una figura externa, sino la materialización de todo lo que Kimble ha perdido: su hogar, su nombre, su vida anterior. Encontrarlo no es solo resolver un misterio, es recuperar la posibilidad de existir sin huir. Esa carga simbólica convierte la búsqueda final en algo profundamente emocional, más allá del suspense. Cuando finalmente llega el cierre de la historia, El Fugitivo hace algo extraordinario para su época: ofrece un final verdadero. No ambiguo, no circular, no eterno. Un final que responde a la pregunta que ha sostenido la serie desde el primer episodio. Y lo hace sin traicionar el tono que la definió. No hay euforia excesiva, no hay celebración fácil. Hay alivio, sí, pero también una melancolía inevitable. Porque incluso cuando la verdad sale a la luz, el tiempo perdido no se recupera. Ese final fue un acontecimiento televisivo sin precedentes. Millones de espectadores se reunieron para verlo, conscientes de que estaban asistiendo al cierre de algo importante. No solo de una historia, sino de una experiencia compartida durante años. La emoción colectiva que generó demuestra hasta qué punto la serie había logrado algo raro: convertir la perseverancia silenciosa en un espectáculo profundamente humano. Desde una perspectiva nostálgica, ese cierre representa una época en la que la televisión entendía el valor de la paciencia narrativa. 4 temporadas de espera no se resolvían con prisas, sino con cuidado. La serie se tomó el tiempo necesario para que la resolución tuviera peso emocional real. Hoy, en un panorama dominado por giros constantes, ese enfoque resulta casi conmovedor. El legado del Fugitivo es inmenso, aunque a menudo discreto. Muchas series posteriores han heredado su estructura, su figura del protagonista errante, su enfoque moral. Pero pocas han logrado replicar su equilibrio entre suspense y humanidad. La serie no dependía de artificios, dependía de la empatía. Y esa es una lección que sigue vigente. Para el público adulto, especialmente aquel que vivió o descubrió la serie en su emisión original, El Fugitivo representa algo más que entretenimiento. Representa una forma de contar historias que confiaba en la inteligencia emocional del espectador. Una televisión que no necesitaba subrayar cada sentimiento porque sabía que el público lo sentiría igual. La nostalgia que despierta no es solo por sus imágenes en blanco y negro, por su música o por sus actores. Es la nostalgia de una narrativa que entendía que la justicia no siempre es rápida, que la verdad puede tardar, pero que rendirse nunca es una opción honorable. Esa idea, sencilla y poderosa, es el corazón de la serie. Al mirar atrás, El Fugitivo se revela como una historia profundamente adulta. No promete que todo saldrá bien fácilmente. No idealiza el sufrimiento ni glorifica la persecución. Muestra el costo real de resistir, pero también su necesidad. Kimble no es un héroe porque escape, sino porque no renuncia a ser quien es, incluso cuando todo conspira para que lo haga. La serie termina, pero su eco permanece. Permanece en la imagen de un hombre caminando solo por una carretera, sabiendo que cada paso es un acto de fe. Permanece en la idea de que la verdad importa, incluso cuando parece inútil. Permanece en esa sensación tan particular que deja una buena historia cuando se despide, la certeza de haber acompañado a alguien en un viaje difícil, pero necesario. Y quizá por eso El Fugitivo sigue siendo recordada con tanto cariño y respeto. Porque no ofreció una fantasía de poder, sino una defensa silenciosa de la dignidad humana. Porque entendió que huir no siempre es cobardía, y que resistir no siempre es visible. Porque supo que, a veces, la mayor victoria no es vencer al sistema, sino no dejar que el sistema te quite quien eres. Al final,
El fugitivo no habla solo de un hombre injustamente acusado. Habla de cualquiera que alguna vez se haya sentido solo frente a una verdad incómoda. Y mientras esa experiencia siga siendo universal, la serie seguirá viva, recordada y sentida con la misma intensidad que el primer día.